Comenzamos este módulo 3 del curso Discapacidad desde el punto de vista del usuario. Y en este módulo quiero compartirles recomendaciones y experiencias. Les comento que son experiencias y recomendaciones totalmente personales. Pueden ser diferentes de otras personas, de otras discapacidades, pero yo se los comparto desde mi punto de vista como persona usuaria de silla de ruedas con una discapacidad motriz. Lo más importante es que los productos sean a la medida de la persona. Es como unos zapatos, pues bien hechos, bien fabricados, a la medida de la persona. Si es así, pues los va a aprovechar. Porque si no es a la medida, les doy un ejemplo. Si uno camina con unos zapatos más grandes, pues puede provocarse ampollas, puede lastimarse, se cansa. O si es uno un corredor de pista y tiene unos zapatos con un tacón muy alto, pues sería muy incómodo. Pasa lo mismo con los equipos. Cuando no son específicos para la necesidad del usuario y a veces también de la familia, porque hay casos que a veces, por ejemplo, cuando son niños con alguna discapacidad, que es la mamá o la abuelita quien carga y sube la silla, pues también el pensar que sean productos ligeros y durables, pues bueno, esto es algo muy importante. Les comento también para las personas que asisten al usuario. Y pues bueno, les comento, lo más importante son las medidas, los materiales, la durabilidad y la funcionalidad. Pueden pedirnos equipos cómodos, pero la comodidad no es referente de un buen equipo con un, por ejemplo, posicionamiento correcto. Yo puedo estar muy cómodo, pero totalmente en una postura que estoy pues provocando alguna disfunción o alguna lesión. En cambio, un producto que sí posiciona a la persona, que está fabricado para ello. Por ejemplo, los cojines. Hay cojines, si hay una incontinencia, pues bueno, que tenga una funda para incontinencia. Si se necesita de un separador de piernas, pues bueno, un cojín que tenga un abductor. En el caso, por ejemplo, de una silla con basculación, pues es importante el soporte de cabeza para que la cabeza pues no se vaya hacia atrás o se lesione. En sí, realmente, primero conocer muy bien la patología que tenga el usuario y en base a eso buscar el equipo con las necesidades reales para poderle dar una calidad en el equipo a la persona y a su familia y hasta su contexto. Otras recomendaciones es que también hay que definir los términos, porque por ejemplo, no hay sillas todoterreno, pues realmente quien lo hace todoterreno es el usuario, porque uno puede tener inclusive una silla motorizada, pero si uno no sale, pues la silla va a estar ahí. O al revés, uno puede tener una silla básica, pero decidir salir a la playa, a las calles, a trabajar, a donde sea, y pues bueno, el todoterreno pues realmente es el usuario, porque una silla todoterreno, les comento, realmente no existe, es como esta imagen. Es como el mismo igual de una silla semideportiva, o es deportiva o es de uso diario. Es como esta imagen, no puede ser de deporte y de lujo al mismo tiempo. Tiene características y funciones diferentes. Entonces, ni silla todoterreno ni silla semideportiva. Es o silla de uso diario o silla deportiva. Y por ejemplo, también los cojines antiescaras. Pues realmente, como lo comenté anteriormente, el cojín no es el que evita totalmente una escara o una úlcera de presión o una mala postura. Es el usuario con su movilidad, con su mantenimiento, con su alimentación, con las actividades que tenga. Eso va a hacer que además de los buenos materiales, la estructura del cojín, pues
se puedan evitar lesiones y secuelas que puedan ser irreversibles. Y pues bueno, recomendaciones es que sí se acerquen a la persona indicada, que pueda conocer el producto, que pueda conocer la función del producto y además pues los accesorios, porque repito, realmente los accesorios tienen que ser por necesidad, no por lujo. Si yo no necesito un accesorio, el pensar no utilizarlo es lo mejor. Pero si hay otro que es totalmente necesario, pues bueno, valorar cuál es pues la inversión que nosotros debemos y podemos hacer para tener un producto de calidad. Nuevamente la recomendación, visiten toda la página, visiten los canales de redes sociales de Lo Medical, en los cuales hay mucha información, muchos productos, los cuales pueden conocer de tantos beneficios como funcionalidad, como el mismo producto. Y pues bueno, que realmente se trate a la persona con la discapacidad, les comento, no como alguien enfermo, no como alguien de lástima, sino es, además de que pues va a pagar por el producto, primero es un cliente, además es una persona y además simplemente se está cubriendo una necesidad a la cual nosotros tenemos que darle el servicio, que sobre todo el servicio va a ser antes, durante y después de que la persona consiga el producto. Para terminar, puedo decirles que con la tecnología asistiva que nosotros tengamos, podemos ser personas que trabajemos, que disfrutemos un deporte, que disfrutemos de una actividad, inclusive que viajemos, tanto de forma individual, independiente o con la familia, tener rutinas sociales y familiares totalmente normales a la de cualquier persona que pueda decidir tener una calidad de vida. Gracias y hasta la próxima.